Buenas noches con todos y con todas, bienvenidas, bienvenidos a Rumbo Seguro 2025, propuestas que salvan vidas. Este es un espacio amplio para construir y debatir los temas de seguridad vial y movilidad en el Ecuador. Agradecemos la participación de la candidata Natalie Morillo, quien nos acompaña el día de hoy justamente para compartir sus propuestas y perspectivas desde el ámbito legislativo. Esto con el objetivo de responder a esta gran pandemia vial que son las muertes y lesiones por siniestros viales. Este programa es posible gracias al apoyo y el esfuerzo conjunto de Tandem, de la Asociación de Peatones, de Carishina en Bici, con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura de Ecuador. Para contarles un poquito cómo va a ir la entrevista, la metodología es la siguiente. Empezaremos hablando de la candidata, vamos a contarles el perfil de la candidata y vamos después a presentarles unas cifras respecto a los siniestros viales en el Ecuador. Y vamos a continuar con la serie de preguntas abiertas donde conoceremos las perspectivas desde el ámbito jurídico de la candidata. Y después tendremos el cierre, que es el compromiso por la vida. Pero en el intermedio vamos a tener una prueba sorpresa, que en realidad es una serie de preguntas para conocer cuánto sabe la candidata sobre seguridad vial. Lógicamente, esto no va a tener ninguna consecuencia en la licencia, ni nada por el estilo. Simplemente es para pausar un ratito a esta conversación y después seguiremos profundizando. Entonces, sin más, vamos a seguir con el perfil de la candidata. Natalie Morillo, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática Nacional ADN, licenciada en Comunicación Social, máster universitario en Comunicación y Marketing Político, actual legisladora e integrante de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Se desempeñó como funcionaria pública en el área de comunicación en varias carteras de Estado como Transporte y Obras Públicas, Interior, Gobierno, entre otros. Ahora vamos a pasar a revisar las cifras de siniestralidad en el Ecuador para poner en contexto esta conversación. ¿Cómo estamos en seguridad vial en el Ecuador? En el 2024, uno de cada tres fallecidos en siniestros de tránsito fue motociclista, lo que representa un 33.3%. Los motociclistas fueron los actores viales más afectados, siendo los que más perdieron la vida en las vías del Ecuador. En ese mismo año, el 22.3% de los siniestros de tránsito involucraron motociclistas, mientras que el 48.8% involucraron vehículos particulares. El 94% de los motociclistas fallecidos en siniestros no utilizaban casco en el momento del siniestro. Ahora vamos a empezar a conversar con nuestra invitada, y pues justamente viendo estos datos tan dolorosos y hablando de estos actores, pues los motociclistas que en el último año han sido las personas más afectadas, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer para poder corresponder a esta problemática? Gracias, Sofi. Buenas noches a todos quienes nos ven en Rumbo Seguro a través de todas las plataformas digitales. Gracias por la invitación. Qué importante que es que muy aparte de los temas que son cotidianos, se hable de uno que es muy importante en nuestra vida, pero que lamentablemente muy poco se habla de ellos. Creo que lo importante en este momento es cuando me reincorpore luego de mi licencia, porque estoy en campaña, solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito en qué estado se encuentra este reglamento que ya tendría que estar casi listo para poder ver cómo se está realizando este trabajo, cómo se hizo esta sociabilización para poder tener a todos los actores involucrados. Porque si estamos hablando de la siniestralidad y si estamos hablando que precisamente en el 2021 ya estuvo listo para poder crear, realizar este reglamento y que hasta el momento no se ha realizado, tenemos que ver dónde están los puntos críticos, quiénes se están oponiendo, teniendo en cuenta que esto abarca a los conductores no solamente de los vehículos particulares, también a los conductores del servicio de transporte urbano, interprovincial también,
y podernos sentar en una mesa de diálogo para poder generar un reglamento que realmente funcione y poder disminuir estos siniestros de tránsito. Porque si mal no recuerdo, y Sofi, tú que eres la experta en el tema, me podrás indicar si creo que en el 2021, cuando justamente se aprobó, era porque existía en el país un número de siniestralidad de aproximadamente 51 personas al día. Entonces, eso es importante poder ir corrigiendo y ver desde dónde se desencadena, cuáles son los puntos críticos, dónde está el problema y obviamente poder solucionarlo. Porque a veces nos dicen, no, solamente se preocupan por el tema de las muertes violentas que pasan, pero también hay que preocuparse por las muertes que son ocasionadas por los siniestros de tránsito. Sí, justamente hablando de los fallecimientos por siniestros de tránsito, porque finalmente son, digamos, los llamamos siniestros y no accidentes, porque se pueden evitar, ¿no? Una pregunta que tenemos es, ¿se está naturalizando las muertes por siniestros viales? O sea, se entiende que eh, se puede evitar, pero ¿por qué no lo hemos hecho? Un tema es el reglamento, ¿no? Que no se puede aplicar la ley porque justamente al no haber un reglamento que diga cómo se aplican esas reformas a la ley, pues ahí está falencia. Pero ¿se está naturalizando esto? Lamentablemente, al parecer se está naturalizando. Yo le voy a contar, Sofi, yo estuve en el EMETOP, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo trabajé ahí, era directora de comunicación en el año 2018 y fue también uno de los años con mayor índice de siniestralidad que tuvimos. Y claro, nosotros veíamos cuáles eran las métricas, cómo se podría solucionar, pero ahí era alarmante porque todo el mundo hablaba del tema. Pero ahora realmente, como lo dije al inicio de la entrevista, ya nadie menciona los siniestros de tránsito y es como usted lo acaba de decir, lo estamos naturalizando. No podemos hacer que se naturalice esto como asambleístas. Es nuestro deber poder fiscalizar y en el caso de la legislación, que legislar es igual también nuestra misión, pero como ya existe esta ley y lo que necesitamos ahora es el reglamento para poder cumplirla, necesitamos revisar cuál es el momento, cómo se encuentra el estado de este reglamento, que es vital para poder dar paso a una efectiva normativa que para poder incluso los agentes de tránsito, la Policía Nacional pueda emitir las sanciones respectivas en el caso. Ujú. Y justamente de acuerdo a las reformas a la ley de tránsito que son del 2021, también el COMEX y la ANT debieron gestionar la tarifa cero para vestimenta y equipamiento de seguridad, especialmente para motociclistas, ¿no? Como hemos visto en las cifras iniciales. Desde la Asamblea, ¿cuáles pueden ser las acciones para lograr el cumplimiento también de esta otra transitoria? Como lo decía, hay que fiscalizar, hay que revisar incluso la tarifa cero, porque de lo que tengo entendido y de lo que se sabe, es para ciertos, no es para no todo va a estar con arancel cero, ¿no? Entonces hay que ver cómo se están trabajando, cómo se está trabajando de manera interinstitucional sobre este tema para poderle dar respuestas a la ciudadanía y que no quede esta ley como una ley más, sino que necesitamos poder dar un respiro y que tampoco la ciudadanía, ni los jóvenes, ni las personas adultas, ni los conductores, ni tampoco los que somos pasajeros de los transportes urbanos, naturalicemos este problema que debería preocuparnos a toda la sociedad. Necesitamos fiscalizar. Ese es el primer momento y por eso yo me comprometo como Natalie Morillo. En el momento en que regresemos, el 10 de febrero, que regresamos a la Asamblea Nacional, yo pediré información a las instituciones que están a cargo de a la Agencia Nacional de Tránsito y demás para que comuniquen, que informen cuál es el estado de este reglamento que ya debería haber estado listo. Qué bueno, nos agrada escuchar esto porque justamente esto salva vidas, ¿no? El reglamento esperamos que sea la normativa base para poder tener estos comportamientos seguros. Y hablando justamente de los sectores viales, usted mencionaba a los jóvenes, ¿no? Y dentro de las cifras, pues los jóvenes son los más afectados también en siniestros viales. Justamente hay legislaciones internacionales en donde hay menos tolerancia
para los jóvenes y personas novatas, es decir, quienes recién sacan la licencia para conducir y les tienen, por ejemplo, menos tolerancia con relación, por ejemplo, a los grados de alcohol o a la velocidad. Entonces, ¿qué opina usted de asumir estas prácticas también en la legislación ecuatoriana? Bueno, lo importante es que exista una cultura, tanto para los conductores de los vehículos particulares como para los conductores también del servicio de tránsito, del transporte pesado, del transporte de turismo y demás. Eso es muy importante, pero aquí creo, Sofi, que hay un... El problema es que existen las leyes, pero se aplican de mala manera. Entonces yo creo que debe haber también rigurosidad en la aplicación de las leyes, porque todos sabemos que a veces, lamentablemente, si una persona excede la velocidad, se encuentra con algún agente de tránsito, le pasa por ahí algo, o sea, la corrupción también permea en este sistema y se les deja pasar y claro, el joven en este caso no toma conciencia. Lo que necesitamos en este momento es eso, poder concientizar a los jóvenes y en el caso de que se necesite una sanción, pues sancionar de acuerdo a la normativa legal vigente sin ningún tipo de excepciones. Perfecto, entonces me quedo con esto. Vamos a hablar del sistema sancionatorio en el siguiente bloque y ahora vamos a hacer una pausita justamente para conocer cuánto conoce la candidata sobre seguridad vial. Entonces, ahora tenemos una serie de preguntas que son un poco de otro estilo, son más dinámicas y bueno, quisiera que usted elija un número del 1 al 21 para saber cuál es la pregunta que le corresponde. La 21. La 21, muy bien. ¿Qué medidas son las más efectivas para reducir siniestros viales? A. Educación en todos los niveles. B. Campañas en redes sociales. O C. Control en la vía e infraestructura segura. Yo creo que ahí hay dos respuestas. Perfecto. Creo que la primera y la tercera, porque creo que si educamos y a esto le complementamos con una buena infraestructura vial, que tengamos todas las garantías para que los conductores, en el momento en que se movilizan en las carreteras y en las vías del país, pues puedan hacerlo de manera segura, vamos a tener un menor índice de siniestralidad. Me parece que va en combinación, porque la una parte es la educación, la cultura, porque incluso hay, por ejemplo, vías en las que hay muy buena señalética, luminaria y demás, pero cuando hay un exceso, por ejemplo, de velocidad y no hay esta cultura de conducción, lamentablemente existen los siniestros de tránsito. Ujú, así es, el sistema seguro, digamos, también contempla todos estos aspectos, ¿no? Que le da más peso a la infraestructura y al control. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su Bueno, número? el número de la suerte, el 7. Y el número 7 es una pregunta de verdadero o falso. 110 km/h es el límite máximo de velocidad en carreteras en el Ecuador. Falso. Muy bien, la reglamentación actualmente permite que en las carreteras el límite Sí. máximo de velocidad sea Sí. 100. Así es. Otra pregunta, otro número, perdón. El número 6. El número 6 igualmente es de verdadero o falso. 60 km/h es el máximo límite de velocidad en zonas urbanas en el Ecuador. Falso. Correcto. En las zonas urbanas se comparte vía con actores vulnerables y por ello las velocidades deben estar por debajo de los 50 km/h. A velocidades menores, las personas tienen más probabilidades de sobrevivir frente a un atropello o un arrollamiento. Y ahí terminamos nuestras tres preguntas y seguimos conversando sobre este tema. Y hablando de, digamos, de lo que nos quedamos en el tema anterior, ¿no? Las penas y también digamos, un instrumento legal que es tan importante y que la Asamblea ha tratado en estos últimos años, que es el COI.
Y a nosotros nos preocupan dos factores, ¿no? Que son importantes. La velocidad, ¿no es cierto? Que ha salido en estas últimas dos preguntas y que justamente tiene estos rangos moderados y que fue también bastante controversial cuando hablamos de las penas, ¿no? Por exceso de velocidad, que bueno, en el reglamento está, digamos, cuáles son los rangos, pero en el COIP están las sanciones. ¿Qué opina usted de cambiar esas sanciones de acuerdo a lo que está ocurriendo en el Ecuador? Sofi, ¿usted piensa que si tenemos un sistema más punitivo van a mejorar las cosas? Esa es la pregunta que le hacemos a usted. Ya, Ya sé la respuesta. porque yo creo que esto tiene que ir de la mano. Yo creo que siempre lo importante es poder ir de la mano con el tema de las sanciones, pero también lo importante es poder realizar estas sensibilizaciones, educar por medio de las campañas. Se necesitan campañas educomunicacionales para poder evitar que siga existiendo mayor infracción y por ende tengamos los resultados que tenemos en el tema de los siniestros de tránsito. Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí un sistema más punitivo, es decir, alargar las penas, si al final vamos a tener los centros de rehabilitación social llenos de conductores infractores y no les vamos a tener sensibilizados con esta causa que es tan importante? Porque cuando yo voy manejando, por ejemplo, en mi vehículo y yo salgo de mi casa, siempre me persigno, soy una persona creyente, porque claro, uno lleva 3 o 4 vidas con uno, porque a veces puede ser por una imprudencia de la persona que va conduciendo o por una imprudencia del otro conductor que se pierden vidas. Entonces yo creo que lo principal es poder sensibilizar, es poder educar y que esto obviamente pueda ir de la mano, porque me parece a mí que en estos temas, si tenemos un estado más punitivo, lamentablemente, y no tenemos la educación en los conductores, una educación vial, no vamos a poder salir de donde nos encontramos. Entonces estaría en sintonía con lo que la Corte Constitucional ha mencionado, ¿no? Con relación que la velocidad en este momento no tendría la pena privativa de libertad, ¿cierto? Así es. Yo creo que lo principal es justamente eso, porque, por ejemplo, voy a decir un caso aquí que pasa en Quito. En Quito, como ya se avisa dónde se están haciendo los controles, lo que hace el conductor es bajar la velocidad en los lugares donde sabe que están haciendo control, pero no existe esta conciencia. Lo que necesitamos es que los conductores sean conscientes de que llevan vidas y que al otro lado también existen vidas y que hay que respetarlas, que necesitamos respetar el derecho a la vida. No solamente un asesino es quien viene y mata a alguien con un arma, también la persona que conduce en estado de embriaguez, también una persona que está con exceso de velocidad, también una persona que cuando ve que está con lluvia, la calzada y que sabemos que incluso va a volverse más peligrosa, excede los límites de velocidad permitidos. Creo que eso también ya le hace un asesino. Así que creo que lo principal es que nosotros tengamos conciencia de esto y así estoy segura que de la mano esto va a poder llegar a una sensibilización y a una disminución de los siniestros de tránsito. Ujú. Otro factor importante con relación a la disminución de siniestros de tránsito es la conducción bajo efectos del alcohol. Entonces, este factor realmente nos tiene, de acuerdo a la OMS, en semáforo en amarillo. Y esto es porque tenemos una gradiente de acuerdo a cuánto alcohol bebemos, se viene la sanción. Entonces, nuevamente retomando el tema del COIP, que justamente seguro forma parte de la agenda de la Asamblea, pues está de acuerdo también en cambiar o actualizar esto de acuerdo a las recomendaciones de la OMS que recomienda 0,5 gramos por litro de sangre. Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Corríjame si me equivoco, Sofi, pero me parece que aquí para poderles llevar presos se necesita que haya consumido una botella entera, por ejemplo, de whisky, o solamente es el que se les cobra una sanción económica. Es a partir de 0,8. Ya. Entonces, obviamente, necesitamos, si una persona va a beber
y está conduciendo, hay dos alternativas. La una, que deje guardando su vehículo, y la otra, que busque un conductor, el conductor elegido, que es la persona que no va a ingerir alcohol y que justamente va a poder ayudar a evitar un siniestro de tránsito por causa del efecto del alcohol. Yo estoy totalmente de acuerdo y es algo que sí, en la Asamblea Nacional esperemos que tengamos una asamblea distinta y que realmente se pueda pensar en todos estos temas que son tan importantes para toda la ciudadanía y se pueda trabajar en ello. Pero sí, es totalmente necesario. Yo estoy de acuerdo y incluso si es que yo tendría que plantearlo, pues lo haría. Entonces, dentro de las reformas del COIP estaría dentro de la agenda legislativa estos temas, como la velocidad y la conducción bajo efectos del Sí, alcohol. deben estar, deben estar. Por eso la necesidad de poder tener una asamblea distinta que se preocupe realmente de dar solución a las causas y a los problemas que tiene la ciudadanía ecuatoriana, en lugar de ponernos en disputas o temas que realmente son irrelevantes. Y lo que necesitamos en este momento es, Sofi, aplaudo este programa, que se trabaje también en estos temas como es la seguridad vial, que está a un lado escondida y nadie le toma en cuenta. Y dentro de las prácticas que tenemos dentro de la conducción, pues se encuentran que los siniestros de tránsito están más en el ámbito urbano, ¿no? Y justamente ahí hay una falencia, o tal vez ustedes creen que habría alguna normativa, alguna ley que podría reformarse para poder controlar aquellos cantones que ya tienen las competencias de la seguridad vial. Sí, yo creo que justamente el haberle quitado, yo no estoy de acuerdo con haberle quitado las competencias a la Policía Nacional, porque nos damos cuenta que lamentablemente en ciertos cantones donde la competencia es justamente de los municipios, de las alcaldías, no existe una normativa, no existe un reglamento interno para poder revisar y moldear estos temas que son de interés y que, por ejemplo, en las ciudades, en la parte urbana, se tenga establecido cuáles son las sanciones o cuáles son, por ejemplo, las rutas que se debe seguir. Incluso no hay ni siquiera dentro de la urbe, no hay ni siquiera buena luminaria, no hay una buena señalética. Y esto también va de la mano justo con la pregunta que me hacía del verdadero o falso o de la pregunta que elija cuál era la correcta, que se necesita eso, o sea, se necesita, aparte de la educación, aparte de la cultura vial, se necesita poder también una infraestructura que alerte, por ejemplo, cuando se viaja a la costa, voy a poner incluso a una provincia Esmeraldas. Si viajamos a Esmeraldas y pasamos por los cantones previo a llegar a Esmeraldas, nos encontramos y viajamos en la noche, nos encontramos con cantones que incluso tienen estos rompe velocidades sin señalética. Entonces, el vehículo viene, incluso si viene con la velocidad permitida, no ve porque por falta de señalética, por falta de incluso la luminaria en los costados, no ve el rompe velocidades y eso también, si viene otro vehículo en contrasentido, puede generar un siniestro de tránsito. Así que creo que es muy importante que en las alcaldías que tienen la competencia también de tránsito se pueda revisar eso, se pueda reformar y que se pueda hacer como asambleístas, poder hacer una fiscalización adecuada de esto. Ujú. Perfecto, entonces nos quedamos con este último tema, la fiscalización del reglamento que está pendiente y también entender que esto es sistémico, ¿no? Que necesitamos infraestructura segura, todo combinado, ¿no? Infraestructura, control, educación, campañas, también la respuesta tras el siniestro, que es tan importante esa hora de oro que le llaman, que es justamente después de que ocurre el siniestro y le llevan al hospital. Entonces es un tema que es súper largo de abordar, así que le agradecemos su tiempo, candidata, por estar aquí, por hablar de este tema que es tan vital para nosotros y que queremos que cambie justamente. Y ahora le vamos a invitar a comprometerse por salvar vidas.
Muchísimas gracias, Natalie Morillo, por estar aquí, por comprometerse, por salvar vidas. Y ahora pues quisiéramos mencionar que hemos hecho esta invitación a los 17 partidos y movimientos que forman parte del Ecuador y pues han aceptado 10 de esos partidos, a quienes les agradecemos por estar aquí. Igualmente a ustedes quienes han asistido a este programa y pues que nos ayuden a difundir este mensaje. La seguridad vial es importante y también estos compromisos legislativos pueden salvar vidas. Buenas noches.